Señor, queremos darte gracias en esta tarde-noche por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por acompañarnos, Señor. Gracias por estar con nosotros siempre. Gracias porque tu palabra es lámpara para nosotros y es una luz en nuestro caminar diario. Y es la única en que podemos confiar, porque es una palabra que es inmutable, no cambia y siempre será para nosotros todo lo mejor. Señor, te pedimos que en esta noche nos bendigas, que bendigas nuestros cuerpos si están cansados después del trabajo del día. Y gracias te damos por acompañarnos en este tiempo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a los que se acaban de unir. Bueno, vamos a organizar la clase. Lo primero que voy a hacer es decirles qué es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar algunas cosas como en pendiente para no aburrirlos. Es decir, por ejemplo, hoy no vamos a hacer la línea de tiempo. La línea de tiempo la vamos a seguir la clase que viene. Entonces, en esta primera parte de la clase, lo que vamos a hacer son dos cosas. Primero, ver un poco las preguntas abiertas y cerradas que pudieron pensar, las vamos a compartir juntos, y después de eso, lo que voy a hacer es darles algunas pautas, pero mínimas, como para preparar una clase, porque bueno, a través de este formato y de este sistema no podemos meternos muy de lleno, pero vamos a ver algunas cuestiones fundamentales de cuáles son las cosas principales que nosotros tenemos que tener en una clase y después lo que vamos a hacer en la segunda parte es continuar con Jesús como el maestro y ver, ¿se acuerdan que la clase pasada nosotros habíamos visto acerca de cómo Jesús utilizaba cosas que la gente conocía para enseñar algo desconocido? Entonces, eso es un poco lo que nosotros vamos a hacer en esta noche. Así que, ¿quién va a ser el primer valiente que va a compartir sus preguntas así de manera oral nada más? No les pedí nada por escrito, aunque ya me llegaron, me llegaron algunas cosas. Muy bien, Yo, hermano pastora. Beto. ¿Cómo le va? Bendiciones, ¿todo bien? Bien. Bueno, como pregunta abierta, puse, describa los oficios de los discípulos de Jesús. Bien, esa es pregunta Abierta. abierta. Bien. Y la pregunta cerrada sería, o es, ¿cuántos eran los discípulos de Jesús? Perfecto, muy bien. Estamos de acuerdo. ¿Alguien más que quiera compartir lo que pensó? Raquel tiene el dedito puesto. Raquel, a ver, y después escucho a otro. Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Bueno, yo en Romanos 8:28, que es mi versículo de batalla, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y la pregunta cerrada es, ¿los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien? La respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque al amar a Dios por sobre todas las cosas, sabemos que Él cumplirá su propósito en nosotros. Bien, muy bien. Perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo, Florence, Bueno, no sé gracias. si se me ve, porque tengo la cámara abierta, pero no sé, una falla de la notebook, no tengo idea. No hay Así que problema. disculpe. No hay problema. Mi pregunta cerrada fue, ¿quién desafió a los profetas de Baal y de Acera? Y Bien. la pregunta abierta, hice dos en una para que la respuesta fuese más amplia. ¿Para qué y por qué hizo esto el profeta? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Celeste? Yo, Florence. Bueno, Aníbal. a ver. Aníbal, muy bien. A ver, Aníbal. Yo hice la pregunta abierta. Se me perdió la pregunta. ¿Qué aprendizajes podemos aprender de fe y coraje de la historia de David y Goliat? Bien. Y la pregunta cerrada puse, ¿usó David una espada para matar a Goliat? Bien, bien.
clarísimo, muy La bien. respuesta es no. La respuesta es no porque lo mató con una piedra y una onda. La espada sí Exacto. la usó, pero para decapitarlo. Bien, esa es una pregunta cerrada con truco, con maldad. Bien, ¿alguien más que quiera compartir? Yo, Bueno, Dora, sí, yo puse como pregunta cerrada, ¿cómo se llamó la mujer del pueblo judío que aparece en el Antiguo Testamento y halló gracia a los ojos del rey Asuero? La bien, respuesta es Esther. muy bien, Como abierta puse, ¿qué festividad tiene origen en este periodo y en qué consiste? muy bien, La respuesta es la festividad del Purim y es que se reunían en el pueblo eh, para compartir alimentos, alabanzas, como motivo de festejo por haber sido evitado el exterminio del pueblo judío. perfecto. ¿Alguien Y como más? detalle le puse que todavía se sigue, hasta el día de hoy se sigue festejando el Purim. Exactamente. Gracias, gracias, Dora. ¿Alguien más? Y yo, Bueno, Ana María y después Nadia. ¿Les parece? bueno, la pregunta cerrada sería, Pablo y Silas estuvieron encarcelados por sacar el espíritu de adivinación de una joven. ¿Correcto? Y la pregunta abierta sería, ¿qué pasó cuando Pablo y Silas estaban encarcelados? Bien, bien. Es decir, en este caso, lo que hizo la hermana fue usar el mismo tema, exactamente la misma parte de la historia y pudo armar dos preguntas similares, como hizo también el hermano Beto, y algunos más. Bien, bien. Bueno, ahora le escucho a Nadia. Nadia y compañía, porque Nadia no está sola. Dios los bendiga. Gracias. La pregunta cerrada sería, ¿todos los miembros forman parte del cuerpo de Cristo? Sí. Y la pregunta abierta sería, no sé si está bien formulada, mi duda es acá. ¿Por qué crees que somos importantes para el cuerpo de Cristo? No, sí, está perfecto. Sí, sí. ¿Sí? Porque tenía Sí. la duda de si estaba bien formulada ahí, No, para que sea abierta. está perfecto. Con un porqué, uno ya, la respuesta ya es mucho más amplia, porque en ese caso uno no tomaría quizás un versículo, sino que uno podría tomar versículos de Corintios, versículos de Efesios, versículos de Romanos, versículos de Hebreos también, como para enriquecer la respuesta. Bien, ¿alguien más? Yo, Flor. Bueno, Nati o Mariana, no sé. Nati. Nati, bien. Nati. Mariana no llegó todavía, está trabajando. Ok. Puse cuántos eran los pescadores que Jesús llamó cuando Bien. empezó a buscar a sus primeros discípulos. Bien. Y después la pregunta, esta sería la cerrada, y la pregunta abierta sería, ¿por qué el Señor les dice que van a ser pescadores de hombres? Bien, muy bien. Correcto. ¿Alguien más quiere compartir sus preguntas? Yo, Florence, Muy bien, Marisa. en cerrada puse, ¿quién mandó a matar a Juan el Bautista? Y en abierta, ¿por qué lo mandaron a matar? Perfecto, perfecto. Julián, ¿no querés compartir tu respuesta ya que me las mandaste por escrito? La mandé. Sí, pregunta cerrada era cómo se llamaba el padre de José en Génesis 37. Y pregunta abierta, ¿de qué manera y en qué etapa nos podemos identificar a lo largo de la vida de José? Bien, qué pregunta interesante. Ahí hay bastante para pensar. Bien, bien. ¿Alguien más? Hola, Sí, Celeste, hola. yo para qué tal, bendiciones. Bendición. Pregunta ser, Ana le hizo una promesa a Dios, Bueno, está encerrada, que está en Primera Samuel. Sí, o sea, la pregunta es si le hizo una promesa, sí o no. ajá. Y después
¿qué es lo que le contestó al sacerdote Elí? Bien. Cuando ella contestó. Bien, correcto. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, yo. ¿Cómo no? Galaxy. ¿Cuántas esposas tuvo David? Como pregunta cerrada, ¿cuántas esposas tuvo David? Fueron Perfecto. 8. Perfecto. Esposa, 8. Y en pregunta abierta, ¿cómo era la familia de David? Está mal, A ver, porque por ahí es el cómo es lo que por ahí me saca un poco del lugar. ¿Qué está buscando usted de respuesta? ¿Cuántos hijos tenía? Esposa, concubina, todo. Bien. Entonces, por ahí lo que podría escribir, en vez de cómo era la familia, podría poner algo así, describir la familia, o puede describir la familia de David. Entonces, ahí Claro, sí se cambiar la abre un poco palabra. más. Es una palabra nada más, pero la idea está, Muy bien. que eso es lo más importante. Bien, ¿alguien más? ¿O empiezo a nombrar a todos los que no? Bien, María Edith. Hola, Flores. Acá, Venimos, pastora. Vamos a hacer una cosa, primero María y después Fabián. venimos manejando, Floren, pero igual. No, si están manejando no hablan, escuchan, por favor. Escuchamos, pero bueno. No, pórtense bien, que los quiero enteritos, o el pastor los va a querer enteritos. Sí. A ver, Bueno, María Edith. por la pregunta cerrada, dice, ¿fue vendido José a los ismaelitas por 20 piezas de plata? Bien. Bueno, esto está en Génesis 37-28. Bien. Y la abierta, ¿cómo crees que la experiencia de ser vendido como esclavo y luego convertirse en gobernador de Egipto afectó la personalidad y la fe de José? Bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí. Graciela. Sí. Bendiciones. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Bien. La pregunta cerrada, ¿Dios creó al hombre? Que en Génesis. Y la pregunta abierta, ¿por qué estaba la tierra desordenada y oscura? Bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Buenas tardes, pastora. ¿Roxana? Acá. Luciana y Willy de Campana. Bueno, perdón. Vamos a hacer entonces Luciana y Willy y después Roxana. Si quiere, Roxana. Bien. Buenas tardes, ¿se escucha bien, pastora? Perfecto. Bueno, la primera pregunta, que es cerrada, es ¿con quién se sentó Jesús junto al pozo? La respuesta sería con la samaritana. Y la pregunta abierta, no sé si está bien formulada la pregunta, pero es ¿por qué se quedó solo en el templo Jesús a los 12 años, lejos de sus padres? Bien. O sea, de María y de José. Sí, se entendió perfecto, correcto. Bueno, que la respuesta sería que él se quedó, se sintió que tenía que estar en los negocios de su padre, se quedó para aprender en ese momento y luego poder enseñar. Yo diría, más que sintió, lo dijo. ¿Sí? ¿Sí? Lo dijo, bien. sí, lo dijo. Bien, correcto. ¿Y vos? Uy, lo mandó al frente a Willy. Y yo me quería callar y no zafo. La pregunta cerrada sería ¿cuál fue el nombre que se le pusieron a Saulo después de la conversión? Bien. Y la pregunta abierta sería ¿por qué Saulo perseguía a los discípulos de Jesús?
Perfecto, muy bien. Roxana. Bueno, como pregunta cerrada, yo usé la historia de Rab. ¿Qué tenía que atar en la ventana Rab? Bien. Esta sería la cerrada. Y la abierta, ¿qué nos enseña esta historia de Rab? Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar alguna pregunta? Acá, Florence. Sí, Mariana. Correcto. Creo que soy la última que falta. Bueno, yo tomé la historia de Jeremías cuando le da la visión, ¿no?, el Señor, y la pregunta cerrada sería, ¿cuántas veces le dijo a Jeremías qué era lo que veía? ¿Qué ves tú, Jeremías? Y la pregunta abierta sería, ¿por qué el Señor necesitaría preguntarle algo al profeta o cada vez que le preguntaba algo a sus profetas? ¿Qué era lo que quería él sacar de esas preguntas, no? Porque después él contestaba. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Hasta serviría para una predicación. A tomar nota, Pastor César. ¿Alguien más que quisiera compartir las preguntas que hicieron? Yo. Bueno, Sí. María. Abraham fue obediente a Dios, cerrada. La otra es, ¿realmente amaba a Dios a Abraham y por qué? Abierta. Bien, lo único que vamos a hacer en la primera, lo que usted puso en la primera es una oración, es una aseveración. Usted está diciendo... Abraham fue obediente a Dios. Entonces, se la cambia un poquitito. ¿Fue Abraham obediente a Dios? Un poquitito, para que sea realmente una pregunta, ¿sí? Entonces la respuesta es sí. Y la otra, sí. Perfecta. ¿Realmente amaba a Dios a Abraham y por qué? Correcto, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir sus preguntas? Bueno, por ahora esto es así, comparten los que quieren y los que pueden. Yo los animo a todos Pastora. a compartir. Sí, Gabriela. Buenas noches. Yo recién llegué a trabajar y no puedo prender la cámara No se preocupe. La imaginamos. Sí. Yo puse como pregunta cerrada, ¿cuántos mandamientos le entregó el Señor a Moisés? Correcto. Y como pregunta abierta, ¿con qué motivos los estableció? Muy bien, correcto, correcto. Bueno, okay. Lo que yo veo acá, ¿alguien más quiere compartir antes que...? Sí, yo. Hola, Hola, ya Juan llegamos, Pablo. Florian. Dale. ¿Fabián o yo? Dale vos, Juan, dale vos. Sí, porque ellos tienen que estacionar. Sí. Ya se me había llegamos a computadora. casa, ya llegamos a casa. Bueno. ¿Cuántos hombres fueron lanzados al horno de fuego? Bien. Sobre Daniel 3. Y la pregunta abierta, ¿por qué se mantuvieron firmes en la decisión de no adorar a la estatua de oro, aún sabiendo que sus vidas corrían peligro? Muy bien. Bien, ahora sí. Fabiana y Fabián, ¿de verdad Fabiana y Fabián? Sí. Sí. Bueno, la pregunta cerrada es, Jesús ordenó la Santa Cena, y la pregunta abierta, ¿estaban todos los discípulos cuando Jesús ordenó la Santa Cena? Bueno, vamos a ver acá una cosa. Si usted pregunta, ¿ordenó Jesús la Santa Cena? La respuesta es sí. Sí. Cerrada. Sí. Y la otra Sí. pregunta que usted hizo fue... Es si estaban todos los discípulos cuando Jesús ordenó la Santa Cena. Ajá. ¿Y cuál es la respuesta ahí? Sí, estaban todos. Entonces es cerrada, no es abierta. Tenés razón. Sí. Bueno. Sí, es verdad. Sí, entonces, tenés razón. ¿sabe lo que podría preguntar? Por ejemplo, podría preguntar, ¿de qué manera Jesús instauró la Santa Cena? Y entonces ahí se puede describir el espacio, los discípulos que estaban, ¿sí? Perfecto. Sencillo, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir?
o Pastora, cerramos. buenas noches. Por Me acá, perdón, soy parecía. Virginia. Ah, ahora le cambio el nombre porque recién llego de trabajar y está Bien, con bien. el nombre de mi hija. Bueno, Yo tengo en pregunta cerrada, ¿cuál fue el rey de Israel a quien Dios no le permitió construir casa para él? bien, Que es David. sí. Y la pregunta abierta es, ¿por qué no le permitió construir su casa a David? Perfecto, Era. perfecto. Bueno, creo que a todos nos queda muy claro la diferencia entre una pregunta abierta y una pregunta cerrada. Lo volvemos a decir por las dudas. La pregunta abierta da lugar a que uno, por ejemplo, en el caso de las escrituras, y que uno haga alguna pregunta que tenga que ver con doctrina, de poder buscar en distintos lugares de las escrituras, y lo que uno va a tender a escribir es un párrafo, donde hay elaboración, donde uno lo piensa, lo ordena, lo arma, que tiene que ver con una historia, con una descripción. Es decir, no se puede resumir en una palabra. Mientras que una pregunta cerrada se puede resumir en una palabra, en un sí, en un no, o en el nombre de una persona, o en una lista de nombres, pero que no hay lugar para nada más que lo que se está preguntando. Así que creo que les quedó muy claro, me alegra que todos hayan podido preparar. Y la idea es esto, que tratemos de participar la mayor cantidad de gente posible para de esa manera tratar de sacarnos las dudas. Total, estamos en un ambiente cuidado, estamos en un ambiente donde vamos a ayudarnos mutuamente a limar, a pulir, a tratar de mejorar en un ambiente de respeto y de tranquilidad. Así que en ese sentido, quédense ustedes sumamente tranquilos. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de la estructura de una clase. Ustedes ya saben que cuando nosotros nos estamos preparando para una clase, en realidad lo que nosotros estamos buscando es un efecto a largo plazo, porque va a ser algo que quizás va a llevar un poco de tiempo, que va a ser algo como más profundo, que es algo que realmente lo que nosotros buscamos es causar un impacto y que ese impacto realmente provoque una transformación a través del análisis profundo de las escrituras, ¿no? Y es una cosa como más sistemática. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando nosotros preparamos una clase es en el objetivo de la clase. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar es el objetivo de la clase. ¿Qué es el objetivo de la clase? ¿Alguien sabe lo que es un objetivo de una clase? ¿Qué es lo que queremos que quede, que aprendan? Exactamente. Es lo que queremos que logren. Es decir, cuando estudiábamos antes, nosotros decíamos que el alumno logre tal o cual cosa. Ahora, quiero decirles que para escribir objetivos, si uno los quiere escribir de la manera correcta, hay todo un protocolo, hay una manera de escribirnos, pero nosotros no nos queremos detener en eso. Lo que nosotros queremos, o lo que queremos en estas clases de pedagogía, es que simplemente ustedes puedan pensar en un objetivo teniendo en cuenta una porción de las escrituras que ustedes tengan en mente para querer enseñar. Entonces, eso es lo primero que nosotros queremos plantearnos, es decir, ¿a dónde quiero llegar? El objetivo, así como cuando uno piensa en un objetivo, qué sé yo, de un arco o flecha o en un tiro al blanco, que es llegar al blanco, bueno, nosotros lo primero que queremos plantearnos son objetivos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a enseñar la historia de la Torre de Babel, mi objetivo va a ser explicar el origen de los distintos idiomas. O podría ser que yo pudiese pensar en
A ver, no, quedémonos con ese que es bastante claro. O por ejemplo, cuando Abraham tiene que ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. El objetivo podría ser que las personas aprendan a dar todo para el Señor en obediencia, sin importar qué, en fe. Pensando en una historia del Nuevo Testamento, por ejemplo, podríamos pensar en la historia acerca de Hechos 2, cuando los 120 reciben el Espíritu Santo. Entonces, mi objetivo podría ser que la clase experimente lo que experimentaron los 120 al recibir el Espíritu Santo. Ese puede ser mi objetivo. ¿Se entiende hacia dónde apuntamos cuando hablamos del objetivo de la clase? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Después, Pastora, sí. Perdón, buenas noches. El objetivo no es el tema que se va a tratar en... No, porque el tema viene a ser, no sé, la fe de Abraham. Puede ser la confusión de los idiomas. Puede ser la llenura del Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo. El tema viene a resumir la clase que yo voy a dar. El objetivo es lo que yo me planteo hacer con lo que voy a enseñar. Es mucho más profundo. Es lo que yo quiero lograr a través del tema que voy a enseñar. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo decir, el tema, no sé, las plantas, pero mi objetivo va a ser que los alumnos entiendan cómo las plantas son importantes en el proceso de fotosíntesis. Entonces, yo puedo decir, el tema es la creación en 6 días, pero el objetivo de mi clase es que los alumnos entiendan que Dios realizó la creación en un proceso tan especial que se encargó de preparar el lugar para que el hombre pudiera habitar. Es mucho más profundo, ¿se entiende? Es como mucho más, es a dónde yo quiero llegar, es la profundidad a la cual yo quiero llegar con lo que estoy hablando. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Después, por supuesto, va a venir el desglose de la clase, es decir, yo tengo que organizarme para dar una clase. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi objetivo es llegar, vamos a hablar, por ejemplo, de la creación, ¿no? Entonces, mi objetivo va a ser la preparación del huerto para la llegada del hombre. Si ese es mi objetivo. Mi objetivo podría ser también que los alumnos comprendan que las escrituras hablan de la creación como algo que realmente ocurrió, porque ese también puede ser un objetivo. El objetivo puede variar, yo puedo usar el mismo tema, Virginia, para tener distintos objetivos, ¿sí? Ahora, yo después tengo que desglosar la clase, es decir, yo tengo que hacerme algún tipo de punteo para yo saber cuáles son, de toda la historia que yo voy a tratar, cuáles son los puntos que yo no quiero dejar de mencionar en la clase. Es decir, un punteo de la clase. Entonces, si estoy hablando de la creación, bueno, seguramente que yo voy a querer ir día por día. Quizás lo que yo voy a querer también decir, que al final de cada día Dios vio que todo era bueno. Yo quiero poner énfasis en eso porque para Dios lo que Él creó fue bueno en cada día y yo quiero llegar a cada uno de los días y me puedo plantear si quiero agregar el séptimo día porque en el séptimo día Dios descansó y quizás yo quiero agregar eso también en lo que voy a enseñar. Entonces, yo tengo que armar un punteo de la clase para que de esa manera yo esté segura de lo que voy a hablar.
Y más novatos somos en la enseñanza, más punteo tenemos que tener. Y no hay que tener vergüenza de tener papelunchos con cosas escritas. No hay que tener vergüenza. Yo prefiero tener ahí un punteo de lo que tengo que dar y no olvidarme de nada de lo que yo quiero mencionar y no tener nada y después irme al día 1, después me voy al día 6 porque me acordé del día 6, después voy al día 4, después voy al día 3 y entonces ahí hago una hermosa ensalada rusa, pero que al alumno lo va a terminar confundiendo y no va a poder entender la progresión de la cual nosotros queremos hablar y de la que nos interesa hablar si es que nosotros queremos hablar de progresión. No, lo voy a dejar ahí, no voy a hablar de esto, lo hablo en otro momento. Entonces, ese punteo para nosotros tiene que ser una ayuda a memoria y lo tenemos que tener, porque no tenemos que perder el objetivo que nosotros tenemos para con la clase. Porque tenemos que seguir ese norte. El objetivo nos ayuda a nosotros a fijar el camino por el cual nosotros vamos. El desglose, que en realidad cuando uno arma una clase se llama el desarrollo de la clase, ¿no? En vez de un punteo. No importa el nombre. A mí no me molesta tanto que no sepan que se llama desarrollo, pero sí que lo hagan correctamente, ¿no? Entonces, en ese punteo, yo me voy a hacer una listita breve de lo que quiero mencionar y de lo que no me quiero olvidar. Y después de eso, lo que yo voy a querer hacer es armar algún tipo de conclusión. Es decir, yo quiero hacer un cierre de la clase, ¿no? Y cuando yo hago un cierre de la clase, yo lo puedo hacer a manera de conclusión y yo puedo dar mi propia conclusión. La conclusión también puede ser alguna pregunta cerrada o alguna pregunta abierta. Y perdón, me olvidé de algo importante. Una vez que nosotros hacemos ese punteo, quizás, y seguramente que si ustedes han sido maestros de escuela dominical lo han hecho, cuando uno hace el repaso de la lección para asegurarse que sus alumnos han aprendido, ¿qué es lo que uno hace? ¿O qué es lo que uno hacía? Preguntas. Todo el tiempo hacíamos preguntas para asegurarnos que el conocimiento había sido fijado de alguna manera, ¿sí? Y entonces después la conclusión o el final de la clase puede ser una conclusión que nosotros querramos dar, que tenga que ver con quizás alguna cosa fundamental que no queremos que los alumnos olviden, como Dios, por ejemplo, para mí es muy interesante ver que cada día que Dios creó algo, Él vio que era bueno. Otras versiones hablan que estuvo satisfecho con lo que había hecho. Y ese fue el final del primer, segundo, tercero, cuarto, el día que sea, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, lo que nosotros también vamos a tener que hacer es abrir un espacio para preguntas. Nunca, como les dije la vez pasada, nunca hay que tenerle miedo a las preguntas. Hay que prepararse, ¿sí? Hay que estudiar bien la clase, hay que buscar en distintos libros de apoyo. Y acá me gustaría hacer algunas salvedades, ¿no? Es muy importante siempre que nuestras clases estén basadas en las escrituras. Yo sé que hay muchísimos libros y muchos de los libros para escuela bíblica y muchos libros que tienen que ver con discipulado están basados en historias bíblicas y ahí vamos bien. Y yo los animo a que cuando ustedes empiecen, que siempre empiecen a través de una historia bíblica y que busquen algún libro de apoyo como para asegurarse que la historia que van a contar, que el punteo que van a hacer,
que las preguntas que van a hacer o que las conclusiones que van a realizar están enmarcadas en lo que las escrituras dicen. Si no están seguros, pregúntenle a alguien. Nadie nació sabiendo, nadie. Entonces, lo que uno tiene que hacer es preguntar. Si uno no está seguro, preguntarle a alguien que uno sepa que tiene quizás un conocimiento un poco mayor, para así poder ayudarnos en estos primeros momentos. Entonces, vuelvo y repaso, a ver si todos anotaron. Primero dijimos que lo primero que nos tenemos que plantear es el objetivo. El objetivo, sí, ahí vi unas bocas que se abrieron y vi que lo dijeron, sí, el objetivo. El objetivo o los objetivos. O los objetivos. Puede ser que haya más de un objetivo en una clase. ¿Perdón? ¿Alguien estaba haciendo alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, eran los objetivos, porque puede ser que una clase dé para más de un objetivo. Puede llegar a pasar. Pero al principio, cuando nosotros recién estemos empezando, es mejor plantearse uno solo para no diversificar demasiado y después perdernos en lo que tenemos que hacer. Después del objetivo, ¿en qué tenemos que pensar? Desarrollo. El desglose. En el desarrollo, en el desglose, en el punteo. Bien, bien, bien. Entonces, tengo la clase, tiki, 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 hago un punteo de la clase. Correcto. Bien. Después de eso, la conclusión. La conclusión. Y dentro de la conclusión o antes de la conclusión, ¿qué sí o sí tenemos que hacer? Preguntas, ¿sí? Preguntas abiertas y preguntas cerradas. Hagamos los dos tipos de preguntas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora los voy a dividir en pequeñas salas. Les voy a dar a todos la misma historia y van a tratar cada uno en su sala de armar su clase, ¿sí? La primera que vamos a hacer la vamos a armar juntos. La van a armar ustedes juntos. Después yo voy a hacer las observaciones del caso, porque esto es algo importante también que ustedes tengan en cuenta. Cuando ustedes tengan grupos de estudiantes, dentro de los grupos de estudiantes, ustedes siempre van a encontrar el que hace muchas preguntas, el que es absolutamente callado, el que se muere de vergüenza, el oposicionista, el que dice siempre que no está de acuerdo. Y hay muchos de esos. Los oposicionistas siempre aparecen, dentro y fuera de la iglesia. Y hay que ayudarlos también, porque hay que ayudarlos a que salgan de ese estadio. Están los que se ponen muy nerviosos, están los que tienen mucho miedo a equivocarse, están los que creen que se las saben todas y que lo pueden hacer solos. Hay de todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos cuando armamos grupos pequeños? Justamente tratar que todos participen en el grupo pequeño, que el que por ahí tiene que sea más callado, que sea invitado por aquel que es más locuaz, y que todos tengan la oportunidad de poder aportar algo. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, y como les dije la otra vez, siempre en un grupo va a haber alguien que por naturaleza va a tener la voz cantante. Ahora, es la responsabilidad del que tiene la voz cantante de asegurarse que todos los miembros de su equipo puedan aportar algo, ¿sí? Y con respeto, con cuidado y de buena manera, decirle a uno que habla mucho,
Bueno, ¿le podemos dar la oportunidad a fulanito o fulanita? ¿Les parece? Lo hacemos así, en un ambiente de respeto y tranquilos. Entonces, a ver, ¿cuántos somos? Somos 30. Somos un montón. Bien. En realidad somos más, porque hay algunos que están juntos. Entonces, a ver, vamos a abrir los cuartos. 4 por 7, 28. 7. A ver, vamos a abrir. Bueno, vamos a abrir 8. Yo voy a abrir 8 salas. Y yo los voy a dejar. Estos ya están, a ver. Bueno, ya están más o menos. Bien, vamos a hacer una cosa. Voy a mover a alguien. A ver. No, acá no. No, vamos a dejarlo así a ver qué pasa. Yo abrí 8 diferentes salas. Los invité a que ustedes vayan a la sala. Y lo que no les dije, esperen, voy a cerrar. Voy a cerrar porque me olvidé decirles algo muy importante. No les di el tema. En el afán de que se fueran a trabajar, no les di el tema. Bien. Entonces, vamos a hacer un tema fácil. La historia de Noé. ¿Sí? Entonces, el tema va a ser la historia de Noé. Ahora sí, vayan a sus salas y comienzan a trabajar. Armar una clase. A ver, Juan Pablo, te debería haber invitado a la sala 5 en algún lugar. Graciela a la sala 6. María a la sala 7. Y Galaxy, ¿por qué no aparece? Y Galaxy a la número 4. ¿Les aparece? De Noé. Eso es. Zarpado. Pero igualmente están encaminados. ¿Alguien más quiere mencionar el punteo que tiene? Nosotros con las chicas ideamos algo. No sé si las chicas lo quieren decir. Raquel había tirado una muy buena idea de que era como de tomar. Bueno, yo lo redacté así. No he recibido instrucciones perfectas de lo que tenía que hacer. Y entonces comienza. Punto 1. Recibió medidas exactas, pero fue burlado. Punto 2. Fue elegido, pero sufrió persecución por los que le rodeaban. Y punto 3, tenía la visión y la promesa, pero tuvo que desarrollar paciencia. Interesante. Bien, bien. Bien enfocado al objetivo que ustedes tienen. Me gustó. ¿Alguien más? Nosotros lo hicimos de otra manera, los puntos. Que quisimos enfocar en que Noé dejó la comodidad. Después, que aceptó los desafíos
de Dios, el desafío que Dios le dio, y que también el desafío que soportó las burlas del pueblo. Lo otro que queríamos destacar es el trabajo constante y perseverante de Noé, que aceptó y siguió las estructuras, procesos de Dios, y que fue paciente a lo que Dios le dijo, a esperar lo que Dios le dijo. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿se dan cuenta que con la misma historia cada grupo ha podido darle la historia es la misma, pero le ha dado su impronta, le ha dado lo que ellos pensaron que era propio de esta clase? ¿Alguien más quiere agregar algo? Nosotros ¿Cómo no? pusimos como una especie de comparaciones. Nadie le creía a Noé, tal como sucede en la actualidad. Pensaban que estaba loco, pero su amor y obediencia fueron mayores que la presión del entorno. Bien, muy bien. Bien también. ¿Alguien más? Hicimos una comparación de Sí, la época de Noé con la que nos puede suceder a todos en tal este cual, momento, ¿no? tal cual, tal cual. ¿Alguien más quiere agregar algo? Aunque no lo hayan escrito, pero algo que escucharon y que quizás, uy, ¿se les prendió la lamparita? ¿Alguien más? ¿No? Bien, entonces, Floren, sí, bueno, nosotros vimos que Dios se arrepintió de la creación, sí, pero encontró un hombre justo que halló gracia delante de Dios. sí, Y, El objetivo y el objetivo, sería la importancia de confiar en Dios, como lo hizo Noé. Y de ahí los puntos en los versículos. Génesis 6:5, versículo 8. ah, Noé confió, o sea, sobre el relato, cómo Noé confió en lo que Dios le había pedido y trabajó arduamente en lo que Dios le había pedido, paso a paso, sin bien, mirar lo que el resto. bien, bien, bien. Así, Ajá, alto. está muy bien y además la seguridad de no salirse de la historia, esto de poner los versículos también es interesante, como para no desviarnos, ¿no? De lo que nosotros queremos tratar. Muy bien, ¿alguien más quiere compartir? Obviamente está sin terminar. No, sí, sí, no, no importa, yo lo sé, soy absolutamente consciente de eso. Floren, ¿Alguien más sobre el desarrollo? acá Mariana. Sí, escucho. Quería traer también una idea que tuvo Tommy que me gustó mucho en estos tiempos que estamos viviendo, que el Señor se acerca, y quiero que la diga él, a la idea que tuviste, Tommy, cuando empezamos a hablar. ¿Te acordás? La está pensando. Y yo la escuché también y no me la acuerdo. No, se me cerró el Zoom. No, ¿qué había dicho Mari? Bueno, me gustó mucho de prepararnos para la venida como los tiempos de Noé, como porque los el Hijo tiempos de del Noé. Hombre vendrá en esos tiempos. Claro, que la gente va a estar haciendo sus cosas y bueno, eso, nada más me gustó esa idea también para desarrollarla. Bien, bien, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo más? Sí, yo. Sí, Raquel. Agregar algo que también, como Rosana, no hicimos a tiempo, pero Dios como perfecto arquitecto diseñó medidas, formas, cómo lo tenía que hacer. Y lo llevamos a nuestro tiempo, Dios es nuestro perfecto arquitecto que diseña nuestras vidas. Bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Esa sería también una linda conclusión, podría llegar a ser una linda conclusión. ¿Mm? Entonces, una vez que nosotros hacemos ese punteo, tenemos que cerrar la idea, tenemos que poder, digamos, llegar al objetivo que nos planteamos. Es decir, si yo quiero hablar de la obediencia, mi conclusión tiene que tener elementos de obediencia. ¿Mm? Entonces, uno puede hacer un raconto de todos los momentos en la historia de la vida de Noé que él
mostró obediencia, por ejemplo, o, no sé, alguno tiene otra, lo pensó de otra manera, o quizás no lo pensó en el grupo porque no alcanzó el tiempo, pero dice, uy, se me ocurre ahora que mi conclusión podría ser, ¿alguien quiere compartir alguna conclusión? Sí, Nati o Mariana, no sé. Sí, no llegamos a hacerla en grupo, pero hablamos con mi mamá de lo que podría ser la conclusión. Bien. Cuando Dios nos manda a hacer un trabajo es porque hallamos gracia delante de Él y si somos obedientes a su voz, trabajando conforme a su voluntad y esperando en sus tiempos, veremos su propósito cumplidos en nuestras vidas. Opa, muy bien, lindo, me gustó como para terminar. Bien, ¿alguien más que quiera agregar algo? ¿Alguien más? ¿No hay nadie ¿Por más? acá? Sí, cómo no, por acá. Dora, a ver. En la historia de Noé se le advirtió a la humanidad que podrían ser destruidos por su desobediencia. Noé hizo todo lo que Dios le dijo. De igual manera, debemos estar atentos a la voz de Dios ante la segunda venida de Cristo a buscar su iglesia, para poder tener la dicha de irnos con Él y no quedarnos ante la puerta cerrada, como sucedió cuando se cerró la puerta del arca de Noé. Ok, bien, bien. Entonces, para la clase que viene, me gustaría que eligieran. Yo después se los mando por escrito para que les quede a todos bien claro, pero se los digo ahora. Vamos a hacer un ejercicio de este tipo. Entonces, les voy a pedir que elijan una historia del Nuevo Testamento. Como hicimos juntos una historia del Antiguo Testamento, les voy a pedir una historia, porque es un poco más fácil, para no meternos en doctrina ni nada de eso. Entonces, una historia que esté dentro del Nuevo Testamento, donde ustedes van a plantear el objetivo, el desarrollo de la clase, alguna pregunta abierta y alguna pregunta cerrada, y la conclusión. ¿Estamos? Para la clase que viene. No lo necesitan hacer por escrito, ténganlo ustedes en algún lugar escrito para poder compartir, ¿está? Pero no necesitan mandármelo por escrito. ¿Estamos? Entonces Una sí, pregunta, Floren. sí. ¿Lo hacemos individual o lo hay que hacerlo en grupo? Yo no tengo problema. Este es un grupo pequeño y son dos grupos como que están cercanos los unos de los otros. No me molesta que esta primera vez, si quieren hacerlo en algún grupo, lo puedan hacer. El que quiere hacerlo solo, lo hace solo. El que quiere unirse a un grupo porque todavía se siente un poco inseguro, lo puede hacer también. Así que les doy esa libertad. ¿Sí? Perdón, pastora, el único perdido soy yo. No, el único que estoy a jamás. corta distancia. No, digo por a distancia. Ay, pero escúcheme, hay Zoom, hay WhatsApp. No, ya sé, pero sí, ya sé. Por eso yo les pedí recién a mis compañeras de grupo que me pasen algún contacto o algo, porque se imagina de viajar a hacer un trabajo de acá a Campana un poco lejos, o a Escobar un poco lejos. No. Jamás, no. Esto es la ventaja que tenemos ahora con WhatsApp y todo esto, que lo podemos hacer comunicándonos, no tenemos que encontrarnos físicamente para hacerlo. No, por eso. Así que sí, pásense los números y esas cosas, en especial Beto, que es el único de San Isidro, el resto son todos conocidos entre ustedes. Bien. Tal cual. Entonces, este es el comienzo. Por supuesto que esto requiere práctica, paciencia y el animarse. Y aunque uno sepa que no es lo que a uno más le gusta hacer, hacerlo de la mejor manera posible. Siempre, hacer el mejor esfuerzo. No me gusta, lo hago igual, porque sé que es parte de lo que tengo que saber, porque uno nunca sabe cuándo lo va a tener que hacer.
Así que los animo a que lo preparen bien para la vez que viene. Bien. Pastora, Sí. yo necesito para guiarme y darme una idea, en este ejemplo, por ejemplo, de esta historia que usted nos dio, ¿cuáles hubiesen sido las preguntas abiertas y cerradas? Porque se habló todo, pero no tocamos ese puntito. Nosotros no lo pudimos hacer. Bueno, por ejemplo, ¿cuántos días llovió? ¿Cuántos animales de cada especie se juntaron? ¿Quién subió al arca? ¿Quién le dijo a Noé que construyera el arca? Ahí tenemos 4 preguntas Bien. cerradas. No son preguntas cerradas o abiertas hacia el alumno, ¿no? O sea, ¿entienden ustedes la importancia de obedecer? ¿Entienden Bueno, ustedes podría ser eso también. Ese tipo de preguntas también bien. podría ser. Perfecto. Ahora, una pregunta abierta podría ser, ¿por qué creen ustedes que Noé tardó tanto tiempo en la construcción del arca? Por ejemplo, ¿por qué Dios le mandó a Noé construir el arca? Entonces ahí ya tenemos preguntas abiertas, ¿sí? Perfecto, pastora. O Perfecto. podría ser, ¿cómo aplicarían ustedes en su propia vida la historia de Noé? Ay, ¿De qué esas me gustan manera, más que de qué lleguen al manera la corazón, podrían que lleguen. aplicar? Lo que pasa es lo siguiente. Cuando uno arma preguntas, uno tiene que ir de lo más fácil a lo más complejo. Si yo enseño una historia y le pido a alguien que por favor me aplique la vida de Noé a su vida, lo mato. ¿Por qué? Y porque tiene que hacer una construcción previa de la historia, tiene que hacer una aplicación dentro de la historia para recién después poder aplicarla a su propia vida. Esto es una progresión que siempre va ocurriendo y que va ocurriendo dentro de una historia que ocurre en la vida de una persona. Es decir, uno va aprendiendo ciertas cosas, en la medida en que uno va aprendiendo esas cosas, las va aplicando y después entiende el significado de eso en su propia vida. Y ese es el proceso de maduración. Yo voy a hacer más preguntas cerradas en grupos que necesiten darme pequeñas respuestas, que podrían ser nuevos creyentes, que podrían ser niños más pequeños, o que podría ser un repaso de la historia tal cual está descrita en la Biblia. Las preguntas abiertas dan lugar a que el alumno pueda relacionar, comparar, contrastar y recién después sacar una conclusión y responder, que es un proceso que lleva mucho más tiempo y que requiere una madurez mayor. Entonces, yo no le puedo preguntar a nuevo creyente cuál es el significado de la historia de Noé en nuestra vida, porque no me la vas a saber contestar. No vas a saber ni por dónde empezar. Tampoco lo podría hacer con un niño de 5 años. Con ese vocabulario. Quizás con otro vocabulario y pensada la pregunta de otra manera, sí se la podría hacer. Pero, digamos, uno tiene que ir de lo más concreto a lo más abstracto. Eso es. Porque fíjense ustedes que las respuestas cerradas son concretas. Hay una respuesta y es una sola respuesta la que va. En cambio, en una respuesta abierta, hay un mayor nivel de abstracción, porque vos tenés que empezar a pensar y a comparar y a contrastar y buscar quizás otros versículos y tratar de entender lo que se está diciendo. Y entonces, bueno, eso lleva un poco más de tiempo y un poco más de madurez. ¿Sí? Bien. Flor. Sí. En las preguntas abiertas, ¿puede que haya más de una respuesta? Sí, claro que sí. Muy interesante. Sí y no, les diría. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo les preguntara acerca de la fe, ¿no? O replanteo, puede haber más de una conclusión, digamos. Puede haber, pero pensémoslo así.
Cuando nosotros hacemos preguntas abiertas dentro del ambiente donde nuestro libro de texto es la Biblia, en realidad la respuesta es una sola. Es abierta, puede ser abierta, pero la respuesta es una sola. Yo no me puedo salir de lo que dicen las Escrituras, ¿no? No me puedo salir de eso. Ahora, yo sí le puedo dar distintos enfoques, como pasó, por ejemplo, en los objetivos que se plantearon los alumnos o en la forma en que iban a desarrollar la clase. La historia es la misma, nadie se salió de la historia. Le dieron su propia impronta y obviamente cuando ellos hicieran las preguntas, la pregunta iba a tener, la pregunta abierta quizás iba a tener un matiz, la respuesta iba a tener un matiz diferente, pero la raíz de la respuesta siempre va a ser la misma, porque la historia es la misma y porque la historia no se puede cambiar. No sé si eso contesta tu pregunta, César. Claro, no, quizás yo la planteé, dije dos respuestas, pero era llegar a las conclusiones, digamos, se pueden llegar a diferentes conclusiones, depende del punto de vista que la persona lo vaya interpretando. Sí, la respuesta, claro, si es bíblico va a ser una sola, pero en cuanto a las conclusiones, desde los puntos de vista, por ejemplo, con la historia de Noé, para dónde la queremos ir llevando, podemos tener diferentes respuestas en la abierta, digamos. Sí, eso es así, es verdad. Y lo que puede pasar también es que aunque uno tenga un objetivo en una clase y uno quiera hablar de la obediencia, algunos de ustedes plantearon, por ejemplo, la perfección del plan de Dios y de las, Graciela creo que mencionó algo de las medidas y del plan que Dios tenía. Y quizás para algunos la conclusión vaya por ese lado, porque tiene que ver con la precisión de lo que Dios nos pide que hagamos y que esa precisión es real para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces quizás, aún dentro del objetivo que yo me haya planteado, puede ser que haya algunos que vayan como, o que tengan como otra conclusión, porque eso fue lo que más les impactó. Y esa es la riqueza de las escrituras. Es decir, si yo hablo de la planta, y bueno, la fotosíntesis es una, no puedo cambiar la fotosíntesis. Ahora, si yo hablo de la historia de Noé, hay tantas aristas que yo puedo sacar de la historia, aunque mi objetivo sea uno, que en realidad la historia se vuelve más rica, la clase se vuelve más rica, y quizás hasta nos despierta a nosotros, esto no se me había ocurrido a mí, ¿no? Y uno empieza a tomar nota porque dice, bueno, quizás este es un enfoque que yo tendría que presentar en la próxima clase, ¿no? Que de hecho me lo voy a anotar, César. Porque está muy bueno esto, es decir, esto es lo que ocurre cuando vamos pensando y vamos hilando las distintas cosas. Gracias, porque esto es sumamente importante. Bien. Entonces, ¿quedó claro el deber? Yo igual se los voy a, después les mando les mando una, qué sé yo, flyer, una diapositiva para que ustedes lo tengan todo por escrito, porque esta es otra cosa que yo les voy a decir que ocurre también con niños, con jóvenes y con adultos de todas las clases y de los colores. El docente habla, uno escucha, entiende, pero después, cuando está en la soledad de su habitación y tiene que empezar a trabajar, ay, ¿qué fue lo que dijo? Pasa siempre. Por eso también uno les tiene que mandar ayuda a memoria a los alumnos. Quizás hay algunos que no lo necesitan, pero más vale mandarlos, porque después si uno califica, uno va a calificar de acuerdo a lo que uno le pidió. Entonces, para asegurarnos que todos sepan lo que pedimos, siempre es mejor ponerlo por escrito, o escribirlo en una pizarra, o mandarlo por un WhatsApp, como ustedes quieran. Pero
Importante eso, cuidar a nuestros alumnos. El alumno se frustra con mucha facilidad, con mucha facilidad. En especial cuando estamos hablando de adultos, porque para muchos el volver a estudiar es todo un desafío. Significa tener que sentarse y quizás para algunos pasar muchas horas. Entonces, uno tiene que tratar de aliviarles el trabajo para que realmente ellos sientan que uno los está acompañando en este proceso, que no están solos y que uno va a contestar la pregunta, si hay que contestarla 20 veces, la contesto 20 veces. Es decir, y eso es lo que yo le digo a mis alumnos. Yo no tengo ningún problema en contestar la pregunta 20 veces y contestarla de 20 maneras diferentes para que el alumno entienda. Eso para mí es sumamente importante. Ahora, si yo me encuentro con un alumno que falta, que no cumple con los trabajos, o que no participa, o que lo único que está haciendo es participar para causar disrupción dentro de la clase, y bueno, ahí ya son otras las medidas y son otras las conversaciones que uno tendría, ¿no es cierto? Siempre que uno tiene que tener una conversación con un alumno, es muy importante, y más en estos tiempos, siempre tenerlo con algún testigo. Es decir, si alguna vez, Dios no lo permita, hasta ahora nunca me ha pasado, pero si alguna vez yo tuviera que tener alguna conversación con alguno de ustedes, probablemente le pediría a su pastor que estuviera presente también, porque es una manera que ustedes sean resguardados y yo también. Bien, no nos fuimos por las ramas, tardamos un poquito más en lo que queríamos hacer, pero fue muy rico y muy bueno. Es decir, para mí esto de ninguna manera ha sido una pérdida de tiempo, sino muy por el contrario. Creo que realmente ustedes han ido captando lo que estoy tratando de decirles, y eso me pone sumamente contenta. Así que bueno, vamos a ir ahora a Jesús el Maestro, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que podemos hacer hoy. Por ahí podamos hacer una cosa más de la que hicimos la vez pasada. ¿Se acuerdan ustedes de qué manera Jesús enseñó? ¿Qué dijimos la clase pasada? ¿Se acuerdan? De ejemplo, de parábolas. Sí, eso fue en general, pero hablamos de una en particular. Eso fue al principio que dimos como varias cosas. Sí, no, Perdón. lo desconocido. De pregunta y respuesta. Era de pregunta y respuesta, pero de lo conocido, De lo a lo conocido desconocido. a lo desconocido. ¿Se acuerdan? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero ahora las cosas cambian. ¿Se acuerdan que fuimos al Sermón del Monte y sacamos y vimos varios versículos? Entonces, una de las maneras que Jesús utilizó para que la gente entendiera este nuevo paradigma. Cuando se habla de un nuevo un paradigma, es un sistema de creencias, ¿sí? Que es una palabra que se usa mucho, pero que en realidad, yo no sé si ustedes conocen un libro que escribió John Stott que se llama La contracultura cristiana. ¿Y por qué se le llama contracultura? Porque va en contra de lo que había estado establecido. Un libro muy interesante, basado justamente en el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque el reino de Dios venía a habitar en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Les hablaba de lo que ellos ya conocían del Antiguo Testamento, y ¿qué hacía? Le daba la contracara. Ahora es diferente. ¿Oyeron que fue dicho esto? Bueno, ahora hacemos una cosa diferente. Entonces, de lo conocido a lo desconocido, ¿sí? Podemos hablar y podemos preguntarle a los alumnos, aún a los adultos, si alguna vez han experimentado una inundación. Y a partir de eso, empezar a hablar de la historia de Noé, porque cuando uno conoce la situación, uno puede entenderla mucho mejor. Entonces, esa fue una de las maneras en que Jesús enseñó
en la época en que estuvo en la tierra, ¿no? Entonces, otra de las maneras importantes en las que Jesús enseñó fue de lo general a lo específico. Entonces, la segunda manera en la cual Jesús enseñó va de lo general a lo específico. Bien. Si tienen sus Biblias, les voy a pedir que busquen en Juan 6:35, o el teléfono, lo que sea. Juan 6:35. El que lo tiene, lo lee. Leo, pastora. Sí, sí. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Perfecto, clarísimo, al punto, ¿sí? Pero era algo muy general. ¿Qué significa ser el pan de vida? Vamos a ir al mismo capítulo 6, pero vamos a ir a los versículos 51 a 58. 6, 51 al 58. A ver, escucho. Leo, ¿Sí? Sí, sí. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comáis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El Bien. que come... Sí, perdón, siga. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gracias. Entonces, fíjense ustedes, una primera declaración, yo soy el pan de vida. Y después, un poco más adelante, empezó a desglosar lo que significaba ser el pan de vida. Habló del que come de mí, que hay que comer mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Les doy el ejemplo que dieron ustedes. Algunos de ustedes en su objetivo se plantearon la importancia de obedecer a Dios. O podrían haber puesto, Noé obedeció a Dios. Y después, a medida que uno va leyendo la historia, uno puede ir desglosando, ya nosotros, ¿no? No es que el ejemplo, no es que el ejemplo de Noé va de lo general a lo específico, ¿eh? No estoy diciendo eso porque además Jesús no contó esa historia. Jesús, esta es la historia un poco que ejemplifica esto, pero a lo que voy es que cuando nosotros tenemos que, digamos, enseñar una historia, también podemos ir de lo general a lo específico. Y sí, podemos decir en general, bueno, Noé obedeció a Dios. ¿Pero de qué manera obedeció a Dios? Bueno, escuchó su voz, siguió los planes de la construcción, siguió a pesar de todas las burlas y de todo lo que ocurría a su alrededor, se metió en el arca y no había lluvia y no había nada, esperó que entraran los animales, ¿se entiende? Entonces todas esas es como un desglose, es como ir yendo a lo más particular para poder explicar esa digamos, oración general, que es que Noé obedeció a Dios, ¿sí? Entonces, esta también es otra manera en la cual nosotros podemos enseñar. Podemos hablar, por ejemplo, de la importancia de los 10 mandamientos en general, que son las leyes básicas que ayudaron al hombre a poder vivir en la tierra, que son algunas de estas leyes todavía permanecen en muchas constituciones nacionales, y después podemos ir a lo más particular e ir mandamiento por mandamiento. Un ejemplo cualquiera. ¿Se entiende esto? ¿Sí?
¿Se entiende? Y esto les va a ocurrir a ustedes también. Ustedes van a hacer una declaración general y después van a ir a lo más específico justamente porque así lo requiere el tema, o para probar que lo que están diciendo es la realidad y es lo que las escrituras quieren decir. Y el último que quiero compartir con ustedes en esta noche, otra técnica u otra forma en la que Jesús enseñó fue a través de distintos objetos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a Mateo 6, 26 al 30. Mateo 6, 26 al 30, si otra persona lo puede leer. Mateo 6, 26 al 30. Mateo. Pastora, perdón, lo específico sería el detalle, la aclaración de, Sí. de eso Sí. general. Sí. Sería la pregunta abierta. No necesariamente, mezclando? porque está mezclando un poquito. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando acerca de la forma en que Jesús enseñó, no lo que yo quiero recabar de mis alumnos, sino que qué es lo que hizo Jesús para que la verdad fuera aprendida. Entonces, yo puedo hacer una declaración general y después lo que puedo hacer es ir yendo a cosas más específicas que van a probar que lo que yo estoy diciendo de manera general es verdad o es una realidad. ¿No? En el caso de Jesús es el pan de vida, él dijo, yo soy el pan de vida, pero muchos no entendían qué quería decir eso. Entonces él tuvo que ir a explicar un poco más y aún así no lo entendieron. Nosotros con el diario del lunes lo entendemos perfecto, ¿sí? Bien, ¿quién puede leer entonces? Leo, Florence. Sí, por favor. Leemos, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así, como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Bien, entonces, ¿qué les dijo? Miren, miren a las hierbas, miren a los campos, miren a los pájaros, miren a la higuera, y podríamos seguir buscando ejemplos. ¿Qué tienen acá? Y bueno, tenemos unos panes y unos peces, es lo único que tenemos. Esto tenemos. Pero a partir de los panes y los peces, Jesús les enseña una historia impresionante. Entonces, ¿cuántos de nosotros cuando hemos enseñado no hemos usado objetos para enseñar? Muchas veces lo hacemos, porque es una forma mucho más real para que el alumno se acerque a lo que queremos decir. Entonces, otra forma también que Jesús utilizó es usar objetos. Y les digo una cosa, a veces uno piensa que los objetos solamente sirven para los niños, pero no son solamente para los niños. A los grandes también nos gusta ver objetos que nos pueden enseñar cosas muy interesantes. Así que no tengan a poco usar lecciones con objetos porque la verdad que es muy, pero muy interesante. Bien, 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 bien. Llegamos a más de donde yo quería llegar. Entonces, ¿qué me queda? Me queda